Específicamente porque tenemos otra voz en línea, que es la de la doctora Eva Giberti. ¿Cómo está, Eva? Buenos días. Buenos días, gracias por el llamado. No, gracias a usted por permitirnos esta entrevista. Eva Giberti es licenciada en Psicología, doctora honoris causa en Psicología por la Universidad de Rosario, asistente social y docente universitaria. Coordina el programa Las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y es presidenta de la Comisión Asesora para la creación del Registro Único de Adopción. De sus libros se destacan La adopción, Adopción y silencios, La familia a pesar de todo e Hijos del rock, entre otros muchos libros que ha escrito. Eva, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, el colectivo Ni Una Menos llamó al paro internacional de mujeres, al que ya se sumaron unos 30 países. Podemos decir que hay ciertos avances en cuanto a la toma de conciencia y al reconocimiento en la formación de la igualdad de derechos de las mujeres, pero también hay algunos retrocesos. Queríamos saber su opinión en cuanto a cómo calificaría este momento histórico para las mujeres en la Argentina. Sí, es efectivamente así, es un momento histórico, si bien todos los momentos pueden considerarse históricos, hay algunos cuya trascendencia marca un hito y define una época. Bueno, en esta época el movimiento de mujeres está marcando que hay la búsqueda de un cambio de paradigma, la búsqueda de un cambio en lo que se refiere a la igualdad y a la sintonía que hay entre hombres y mujeres. Entonces lo tengo que definir como la búsqueda de un cambio de paradigma. Le digo la búsqueda porque es mucho lo que queda todavía por delante y como bien decías, hay avances y retrocesos y también tenemos que estar atentos a los retrocesos o a aquello que no avanza al ritmo y a la pulsación que debería avanzar, ¿no? Claro, bueno, entre esos retrocesos aparece el recrudecimiento de la violencia, ¿no?, contra niñas y mujeres. Estamos hablando de 57 femicidios por violencia de género en lo que va del 2017 y queríamos saber desde el programa que usted coordina, Las Víctimas contra las Violencias, ¿cuál es el panorama por el que están atravesando actualmente? El panorama a través de los equipos que nosotros manejamos, que son los de violencia familiar y los de violencia sexual, que trabajamos directamente con víctimas porque vamos a la casa donde se está suscitando la violencia y es ahí donde intervenimos, o con las víctimas de violación somos quienes vamos a las comisarías a buscarlas, las llevamos a declarar, en fin, tenemos contacto continuo con las víctimas, es en el cara a cara y en la situación de campo, de terreno, como se dice en antropología, lo que se puede afirmar, pero con absoluta certeza, es que lo que aumenta es el tipo de delito contra la mujer en cuanto a la crueldad que se ejerce contra ella. No solamente aumenta la cantidad, sino que lo que aumenta es la forma que se elige para lastimarla, lesionarla, después llegando a femicidio, claro, pero que lo hay que se incrementa día a día y lo vemos en las visitas domiciliarias que hacemos cuando vamos a buscar a la mujer, el modo en que está golpeada, el modo en que está lastimada y la forma en que a veces es obligada a vivir. De manera que lo que yo tengo que marcar, que si comparo lo que estamos viendo en el 2017 con lo que veíamos en el 2010 o en el 2006, que es cuando empezó el programa, es notoria la diferencia en cuanto al aumento de sadismo en el maltrato hacia la mujer. Uh-huh. Sabemos que este año hubo un recorte de 67 millones de pesos para las políticas públicas contra la violencia de género. Ha sido desmentido esto. ¿Esto ha sido desmentido? Ha sido desmentido, sí, porque fue muy, muy grave el proyecto y se había publicado ya como un hecho y se presentaron varias ONG con mucha fuerza y realmente por lo menos la versión que nosotros tenemos es que se ha retrocedido. Ahora habría que estar en el lugar para ver hasta dónde es cierto que se haya retrocedido. Claro, claro. Me interesa, Eva, tomar un poquito la problemática de la mujer trabajadora, ¿no? Sobre todo en un gremio mayoritariamente de mujeres como es la docencia.
donde hay un cruce entre el trabajo, los hijos y las tareas de cuidado. Por ejemplo, se discute el ausentismo docente. Cuando se trata de cuidar a los hijos, a la madre, a la suegra, nosotras, las mujeres, son las que nos quedamos en casa, ¿no? Además de la cuestión salarial y de los edificios escolares, ¿usted considera que hay que seguir discutiendo las políticas de cuidado, las licencias por violencia de género, las de maternidad, de paternidad compartida, las licencias de pareja, de igual o distinto sexo? Sí, el ausentismo de las docentes tiene muchos motivos, muchos orígenes. El tema sería largo para exponerlo a través de un programa, de una intervención mía en un programa, pero en este momento se está discutiendo nada menos que lo que tiene que ver con la manutención de la vida de los docentes, es decir, los sueldos son miserables, a veces se pagan con mucho atraso y en realidad esta es una historia antigua. Yo creo que desde Sarmiento a la fecha se viene peleando porque el sueldo de los maestros sea el sueldo que corresponde, que no es un sueldo común, es un sueldo que tiene que estar por encima de los sueldos habituales de supervivencia. Un maestro o una maestra no tiene que supervivir, tiene que vivir bien para poder estar tranquila y para poder estar serena en el aula, de manera que todo lo que en este momento se esté diciendo para la mejoría de la postura de los maestros, de los docentes, es insuficiente hasta que no se consiga que realmente la educación en nuestro país tenga la categoría que tiene que tener, y esto se lo muestra, se lo evidencia a través del pago, a través de los sueldos de los maestros, ¿no? ¿Cree que aparte de la calificación y aparte de la formación de los maestros, ¿no? Que esto es algo fundamental que no se puede abandonar de ninguna manera. Hablando sobre el programa que usted coordina, sobre el programa de las víctimas contra las violencias, este año nosotros los maestros vamos a recibir seguramente en las escuelas, los maestros y las maestras, ¿no? Vamos a recibir unas situaciones familiares realmente muy preocupantes en cuanto a la pérdida de trabajos por parte de padres, de madres, de familiares, ¿no? Y que seguramente esto va a cambiar el ánimo, y está cambiando el ánimo y la coyuntura familiar por la que los chicos están atravesando, ¿no? Esto incluye también situaciones de violencia que traen desde la casa y que también se manifiestan en la escuela. Sí, esto tiene también que ver con la vivencia de tristeza en la escuela, porque la docente o el docente tiene suficiente trabajo, además de habérsele sumado la ayuda en el comedor escolar, tiene suficiente trabajo con los problemas que habitualmente traen los chicos cada vez más, por otra parte, pero ahora en este momento hay un clima de situación que, si bien desde determinada lectura política debería ser un clima esperanzado y esperanzador, como que las cosas, entre comillas, digo lo textual, lo que se baja en los medios de comunicación, las cosas van cambiando progresivamente y paulatinamente para mejor. Esto es lo que se espera, pero mientras tanto lo que se está pasando es muy duro, ¿no? Y esto actúa también en la escuela. Exactamente. Y en la escuela, y hablando también sobre su programa y sobre el tema de la violencia contra las mujeres específicamente, ¿qué importancia le otorga la implementación o la no implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas, Eva? Sí, esto es un problema serio, porque esto empezó siendo un problema grave en el norte argentino, en Salta, por ejemplo. Allí fue la resistencia, el núcleo de resistencia contra la Ley de Educación Sexual Integral, y después esto se fue desparramando con la falta de interés de una política pública acerca del tema de educación sexual integral. Y cuando no se retumba, cuando desde las políticas públicas no se retumba, es decir, no se hace ruido, no se subraya a ver cómo están trabajando las provincias con estas leyes, es decir, cuando el Estado no se mete y deja que las cosas corran. Y bueno, el nuestro es un país machista, sexista, y ya sabemos
conservador en muchos de sus aspectos de convivencia familiar, entonces se han retomado muchas provincias, no era lo que se esperaba, pero han venido sumándose provincias, dejando de lado la implementación cotidiana de la Ley de Educación Sexual Integral, con los resultados pésimos que después vamos a ir viendo, ¿no? Seguramente. Eva Giberti, le agradecemos muchísimo esta intervención acá a la mañana. Sabemos que está muy ocupada, pero bueno, era importante para nosotros tener su palabra. Muchas gracias a ustedes, porque el programa de ustedes tiene mucha fuerza y además no puede decaer en ningún momento, así que yo estoy muy contenta que me hayan llamado para colaborar un poquito. Gracias, Eva Giberti, y por supuesto lo que usted necesite comunicar, están las puertas abiertas de este programa para ustedes y para todo el personal que trabaja con ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Eva Giberti. Saludos a todos.